Listo, la grabación. Ok, empezamos entonces con lógica matemática. La lógica matemática es una parte, un pedazo, digamos, de las matemáticas súper importante. A partir de la lógica matemática se crea todo lo que es la matemática. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica matemática es lo que me sirve a mí para traducir lo que está dicho en palabras, traducirlo a símbolos y que sea más fácil hacer deducciones lógicas. O sea, el ejemplo más clásico es, por ejemplo, si yo digo, si estudio mucho, voy a ingresar. Ese es un ejemplo clásico de la lógica matemática. Si estudio, voy a ingresar o voy a pasar mi examen, generalmente se dice, ¿verdad? Pero en el contexto de ustedes, voy a ingresar. Lo que hacemos en la lógica matemática es a cada una de estas partes le damos un símbolo y mediante ese símbolo vamos a ir deduciendo cosas, haciendo un razonamiento lógico y usando algunas reglas lógicas, obviamente. Entonces, eso es lo que hacemos. Bien. Lo primero que vamos a ver entonces en la lógica es lo que son los enunciados. Acá tenemos todo lo que es nuestro contenido, los enunciados, conjunción, disyunción, negación, condicional, bicondicional. Bueno, acá está todito. Todo esto tenemos que ver sobre lo que es la lógica matemática. Obviamente hay muchas más cosas, pero esto es lo que nosotros tenemos que estudiar. Bien, entonces empezamos con los enunciados. Un enunciado es como una oración, digamos, yo les voy a decir así en nuestras palabras, como siempre los que ya me conocen saben ya, que en los libros la definición es algo así técnico, con palabras técnicas, exactamente qué significa cada cosa. En cambio, lo que yo les digo no son definiciones, sino que son conceptos. ¿Qué es un concepto? El concepto es lo que nosotros entendemos por algo. El famoso con mis palabras. Entonces yo les voy a decir con mis palabras como para que se entienda más, no con palabras técnicas como tal vez dice en las definiciones. Bueno, ¿qué es un enunciado? Entonces un enunciado es como una oración, pero esa oración yo puedo decir si es verdadera o no. Por ejemplo, el cielo es azul. Bueno, el cielo es azul es un enunciado porque yo puedo decir si es cierto lo que estás diciendo o no es cierto lo que estás diciendo. Si yo les digo el cielo es verde, también es un enunciado. Aunque no sea cierto, aunque sea falso, también es un enunciado porque podemos decir cuál es su valor de verdad o de falsedad. O sea, podemos decir si es verdadero o es falso. En cambio, si yo les digo, ¿estás bien? Una pregunta. Eso, por ejemplo, no es un enunciado porque yo no puedo hacer una inferencia lógica, no puedo decir si es verdadero esa pregunta o es falsa esa pregunta. Entonces, eso, por ejemplo, no es un enunciado. Un enunciado, entonces, es cualquier proposición. Vamos a escribir acá. Proposición inferir, esta palabra inferir quiere decir lo mismo que deducir, cosas así, inferir su valor, podemos decir si es verdadero o es falso, esa proposición o esa afirmación o lo que sea, como le quieran llamar, de la cual estamos hablando. Entonces, eso es un enunciado. Bien, una vez que ya sabemos lo que son los enunciados, vamos a ver un poquitito algunos ejemplos. En ese libro que les estaba comentando tienen esos ejemplos. Yo ya lo abrí acá, porque acá me es más fácil manejarlo. Entonces acá dice, los enunciados o aserciones, aserción es una oración nomás, aserciones verbales se denotarán por estas letras. Bueno, esto depende mucho del contexto, a veces lo denotamos con letras mayúsculas, a veces con minúsculas, eso dependiendo mucho del libro que lean, dependiendo mucho de a qué autor le están siguiendo, se puede notar con minúsculas o con mayúsculas. Generalmente yo lo voy a denotar con mayúsculas porque estoy acostumbrada a hacerlo con mayúsculas, pero en algún momento podemos hacerlo también con minúsculas. Entonces, cualquier oración, en ese ejemplo que yo les puse hace rato, si estudio, ingreso
todo esto es un enunciado, entonces a todo este enunciado le voy a denotar con una letra, ya sea P, Q, R, incluso podemos usar A, B, C, cualquier letra del abecedario. Y dice también acá conos o sin subíndices. Los subíndices son las letritas que le ponemos acá abajo. Bueno, eso va a depender también del contexto. El carácter fundamental de un enunciado es que o bien es verdadero o bien es falso, pero no ambas cosas. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. La verdad o falsedad del enunciado se llama valor de verdad. Algunos enunciados son compuestos. Un enunciado es compuesto cuando hay más de un enunciado dentro de él otra vez. Y dice, es decir, están formados por enunciados simples y de varias conectivas que se estudiarán después. Bueno, estas conectivas, acuérdense de ellas, que vamos a estudiar después. Una conectiva es una palabra que se utiliza para unir uno o más, uno, dos, tres, cuatro enunciados entre sí. Entonces, eso es una conectiva. Y tenemos acá algunos ejemplos. Dice, las rosas son rojas y las violetas son azules. Acá, las rosas son rojas es un enunciado, las violetas son azules es otro enunciado. Y esta palabrita y que tenemos acá es lo que es nuestro conectivo o nuestro conector también se le llama. Entonces, nosotros acá podemos simbolizar las rosas son rojas, podemos simbolizar con una letra, las violetas son azules, podemos simbolizar con otra letra, por ejemplo con la Q, y esta I ya vamos a ver enseguida cómo es que se simboliza. Esa I ya les adelanto que es lo que se le llama conjunción. Bien, después acá abajo tenemos otro ejemplo, ¿dónde vas? El ejemplo 2, ¿dónde vas? Eso no es un enunciado porque como ya les dije hace rato, ahí no podemos decir si esto es verdadero o es falso. El ejemplo 3 dice, Juan está enfermo o viejo. Dice, está implícitamente formado de los enunciados simples. ¿Cuáles son los enunciados simples? Juan está enfermo es un enunciado y acá es como que no está escrito todo, pero el otro enunciado es Juan está viejo. Y el conector acá es esta palabra o, que es lo que está conectando mis dos enunciados. Eso es lo que me dice acá. Esa palabra o ya les adelanto que es lo que se llama disyunción. La I es la conjunción y la O es la disyunción. Bien. Yo voy a ir avanzando, si es que alguien no entiende algo, me puede parar en cualquier momento, porque a veces yo como que me acelero y me voy demasiado rápido. Entonces, ustedes me pueden parar nomás y preguntar lo que quieran en cualquier momento de la clase. Bien, entonces vamos a poner estos ejemplitos en nuestro pizarrón como para que se quede. Esto después yo les comparto todo también en el aula para que ustedes lo puedan tener, por eso es que muchas veces también no les doy mucho tiempo para que copien, así no perdemos mucho tiempo. Bueno, entonces lo siguiente de lo cual vamos a hablar es la conjunción. Yo ya les adelanté, la conjunción es la palabra o la letra I, que en realidad representa una palabra. Esa palabra nos sirve para unir dos enunciados que son simples o más, incluso pueden ser 3, 4, 5, nos sirve para unir esos enunciados y decir que se cumplen todos los enunciados. O sea, en el ejemplo que teníamos acá había uno que tenía I, acá. En el primer ejemplo, el que decía, las rosas son rojas y las violetas son azules, la primera parte del enunciado, o el enunciado simple que tenemos acá, las rosas son rojas, es uno, las violetas son azules, es otro, y esta palabrita y lo que me está diciendo es que las dos cosas se cumplen, sí o sí las dos cosas se cumplen. No importa si es verdadero o es falso lo que me está diciendo, pero lo que me dice acá el contexto es que se están cumpliendo las dos cosas al mismo tiempo. Las rosas son rojas y al mismo tiempo las violetas son azules. Y esa I que está ahí, ese es lo que es nuestra conjunción. Eso es lo que es nuestra conjunción. Bueno, entonces la conjunción es la I. Esta I nos sirve para unir enunciados simples. La simbolización de esta I que tienen que manejar es la siguiente. Para la lógica matemática, esta I la vamos a simbolizar como una B corta, pero del revés. De esta manera lo vamos a simbolizar.
acá tenemos, por ejemplo, P y Q. Entonces, esa oración que teníamos hace rato, las rosas son rojas, las rosas son rojas y las violetas son azules, voy a volver a copiar acá. Vamos a simbolizar esto. Entonces, cada uno de los enunciados simples simbolizamos con una letra. Las rosas son rojas, va a ser una letra. Las violetas son azules, va a ser otra letra. Y mi conjunción en este caso, que es la I, es el simbolito que les dije acá, que parece la B corta al revés. ¿Cómo vamos a simbolizar entonces? Si a la al primer enunciado yo le pongo P, al segundo le pongo Q, que yo le puedo poner la letra que yo quiera, eso ya va a depender de ustedes, y como les dije, también se puede usar mayúsculas o se puede usar minúsculas también. Entonces, todo esto se puede simbolizar P y Q. En vez de escribir todo lo que dice acá arriba, lo simbolizamos de esta manera. Esto significa P y Q, en donde P es las rosas son rojas y Q es las violetas son azules. Esa es la forma de simbolizar entonces, que ya estamos empezando a ver ya con la conjunción. Bueno, dice en la conjunción, dos enunciados cualesquiera se pueden combinar por medio de la palabra y para formar un enunciado compuesto. Un enunciado compuesto es un enunciado que ya tiene más de un enunciado simple dentro de él. Pueden ser 2 o 3 o 4, etc. Y dice que se llama conjunción de los primeros enunciados. Simbólicamente se denota la conjunción de dos enunciados, P y Q, por... Bueno, y acá se borró un poquitito, pero este es el simbolito, este que les conté, el simbolito que parece ahí, la B corta que está al revés. Bien, y tenemos acá también algunos ejemplos. Vamos a mirar un poquito nuestros ejemplos. Ok, el ejemplo 1 dice, sea P, está lloviendo. O sea, este enunciado que dice está lloviendo, vamos a simbolizarlo por P. Y sea Q, el sol brilla. Entonces, P y Q denota el enunciado, está lloviendo y el sol brilla. Entonces, ustedes tienen que saber ya traducir de cualquiera de los lados. El otro ejemplo que teníamos, el ejemplo 2, el ejemplo 2 dice, el símbolo de la conjunción se puede emplear para definir la intersección de dos conjuntos. Bueno, y acá en realidad a la gran mayoría tal vez no le importa mucho, a algunos sí van a verlo esto más adelante. La intersección de dos conjuntos que se simboliza con como una U al revés, también acá se utiliza la conjunción, porque es la definición misma. Les voy a recordar más o menos porque todos vieron esto en algún momento de sus vidas, tal vez hace mucho algunos, y no se acuerdan. Pero, por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, la intersección de estos conjuntos es lo que está en los dos conjuntos. O sea, todo lo que está en A y también está en B. Esa I es esta I que está acá. Por eso es que me dice que ese símbolo también se utiliza para definir la intersección entre dos conjuntos. Bien. Ok, vamos a seguir. Tenemos acá... Bueno, dice después, el valor de verdad del enunciado compuesto satisface la siguiente condición. Esto es muy importante. Cada una de las cositas que vamos a ir estudiando tiene un cierto valor de verdad o de falsedad, y eso tiene una teoría. Y la teoría para la conjunción dice lo siguiente. Si P es verdadero, estamos hablando de los dos enunciados que forman mi proposición.
Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero. En otro caso es falso. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para que la conjunción sea verdadera, los dos enunciados simples que componen mi proposición sí o sí tienen que ser verdaderos. Si los dos son verdaderos, entonces la conjunción también va a ser verdadera. Uno de ellos no es verdadero, ya sea P no es verdadero o Q no es verdadero o ninguno de los dos no es verdadero, entonces ya no va a ser verdadera esa proposición. Entonces eso sí o sí, los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadera la conjunción. Esto es súper importante, así que lo vamos a agregar acá. Si cabe acá, vamos a hacerlo más chico todo. Yo puse este encima de mi simbolización. Ahí. Esto que está acá se llama valor de certeza o valor de verdad de la conjunción. Eso ustedes tienen que saberlo sí o sí. El valor de certeza de la conjunción. Cuando una conjunción va a ser verdadera o cuando va a ser falsa también. Bien, les pongo en un recuadro para que vean que esto es importante. Ok, una vez que ya conocimos lo que es la conjunción, vamos a lo siguiente. Lo siguiente es la disyunción. Ya hace rato les presenté un poquitito la disyunción. La disyunción es la palabrita o. La o es la que nos sirve también para unir dos enunciados que son simples, pero en este caso la o implica que uno de estos enunciados nomás se va a cumplir. O sea, si yo les digo, por ejemplo, a ver, no se me ocurre nada ahora. O estudio o duermo. Esa es un enunciado compuesto donde hay dos enunciados simples, estudio, duermo, son los dos enunciados, y están unidos por la disyunción o. Y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedo estudiar y dormir al mismo tiempo. O estudio o duermo. Entonces, esa es un ejemplo de donde está la disyunción. Acá hay más cosas de la conjunción. Esto les voy a mostrar un poquitito antes de ir a la disyunción. Vamos a agregar un poco esto. Este voy a copiar allá y vamos a hablar un poquito de esto. Bien, para generalmente hacer una deducción lógica, si yo tengo dos, digamos, proposiciones, porque pueden ser que hayan más, pero supongamos que son dos proposiciones nomás. La manera correcta de proceder, bueno, hay varias maneras, pero una de ellas y la más común, la que más se usa, es la siguiente. Si yo tengo dos proposiciones, P y Q, y yo quiero saber si lo que yo estoy teniendo, que ya no es un enunciado simple, sino uno compuesto, si es verdadero o es falso, la forma en la que se procede es poner la P, poner la Q y poner, en este caso, la conjunción ya entre la P y la Q. Aquí. Puse al revés. P y Q. Ahí. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tablita. En esta tablita, la cantidad de filas que va a haber en la tabla, las filas son estas que están acá, la cantidad de filas que va a haber en la tabla va a depender de lo siguiente, va a depender de la cantidad de proposiciones que yo tengo. Voy a escribir. Yo en este caso tengo dos proposiciones simples, cantidad de proposiciones simples
es 2. ¿Cuáles son? La P y la Q. Esas dos son mis proposiciones simples. La cantidad de filas depende de esa cantidad de proposiciones que yo tenga. Entonces, la cantidad de filas va a ser 2. Este 2 no es el mismo 2 de acá. Le voy a poner a esto N. Acá, este 2 representa una N. Y la cantidad de filas siempre va a ser 2 elevado a la N. Esta N de acá es este 2 de acá. Justo nomás ahora coincide el 2 con el 2. Pero, vuelvo a repetir, el 2 de la base siempre, por más que tenga, si yo tengo 3 proposiciones simples, acá abajo siempre va a ser 2. Si tengo 4 proposiciones simples, acá abajo siempre va a ser 2. Esa cantidad de proposiciones corresponde al exponente. En este caso hay 2 proposiciones, entonces el exponente es igual a 2. Y eso va a ser igual a 4. En este caso, entonces vamos a tener 4 filas acá para poder hacer nuestra deducción lógica. Tenemos 4 filas y vamos a ver cómo podemos proceder a resolver. Voy a volver a hacer nomás porque creo que me va a faltar ahí espacio. Bueno, entonces tenemos la P, tenemos la Q y tenemos la P y la Q. Lo que vamos a empezar, siempre vamos a empezar con el primer enunciado o proposición. Tengan en cuenta que yo a los enunciados también les llamo proposiciones, porque son proposiciones. A cada una de estas proposiciones yo le voy a poner verdadero o falso, de acuerdo a lo que yo diga, ¿verdad? Lo que a mí me guste. Pero hay una forma de ordenar para no olvidarme de ninguno. La forma de ordenar es la siguiente. Si en total yo tengo 4 filas, siempre me va a salir una cantidad par luego para empezar acá. Entonces, en este caso, 4 filas voy a dividir siempre entre 2 y voy a poner de a 2. Fíjense en nuestro ejemplo acá. Puso para P verdadero, verdadero, falso, falso. O sea, empezamos con de a 2. Si nosotros tuviésemos en total 8, supónganse que habían 3 proposiciones, y entonces iba a ser 2 al cubo, este iba a ser 8. Entonces, para la primera proposición, la mitad de 8 todito vamos a ponerle verdadero y en la otra mitad le vamos a poner falso. O sea, siempre vamos a hacer la mitad de la cantidad de filas que tenemos. En este caso, la mitad de la cantidad de filas que tenemos es 2. Entonces, los 2 primeros van a ser verdaderos y los 2 siguientes van a ser falsos. Y estas son las 4 filas de las cuales les estaba hablando hace rato. 4 filas tenemos que tener. Para la siguiente proposición vamos a hacer otra vez este 2 a la mitad. Siempre vamos a ir partiendo a la mitad. Entonces, como acá era de a 2 en 2, ahora va a ser de 1 en 1, porque la mitad de 2 ya es 1. Entonces ahora va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Esto, en realidad, ustedes lo pueden ordenar como ustedes quieran, pero esta es la forma clásica que se utiliza como para no olvidarse de nadie. Cuando son pocas proposiciones, no es muy difícil, ¿verdad? Podemos hacer como queramos. Pero cuando hay muchas, pónganle que tienen 4 proposiciones, es como que a veces ya las combinaciones se nos pierden. Entonces, esta es una manera de no perder ninguna de las combinaciones. Bien. Y lo que nosotros sabemos del valor de certeza de la conjunción es que solamente era verdadero cuando las 2 proposiciones que la formaban eran verdaderas. Entonces, en la primera fila, verdadero, verdadero, mi conclusión va a ser verdadera. En la segunda fila, verdadero, falso, mi conclusión va a ser falsa, porque solamente era verdadera cuando las 2 eran verdaderas. En la tercera fila, falso, verdadero, ¿qué va a ser acá? Falso. Falso, porque esto solamente era verdadero si los 2 eran verdaderos. Y en la cuarta fila, Falso también. Falso. falso también. Entonces, esta sería la tabla de certeza de lo que es la conjunción. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber acá? La cantidad de proposiciones que tienen siempre va a ser 2 elevado a esa cantidad. Eso va a ser la cantidad de filas que tengan. Empiezan con la primera proposición, esta cantidad de filas se divide entre 2 y entonces van poniendo de a 2 o de la cantidad que les salió ahora.
En el siguiente, la mitad otra vez, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego, obviamente, tienen que saber este valor de certeza. Si ustedes no saben este valor de certeza, va a estar medio complicado armar la tablita. Y esa es la misma tabla que tienen acá, solamente que acá la tienen con letras minúsculas. Bueno, lo mismo es. Ok, entonces seguimos con lo que era nuestra disyunción. Ya les conté lo que era la disyunción. El símbolo de la disyunción es parecido también al de la conjunción, pero ahora sí es la B, así, la B corta, digamos. Esta es la disyunción. Si yo tengo un ejemplo que está en palabras y yo lo quiero traducir, entonces esa es la forma de escribir. Vamos a buscar un ejemplo que podamos usar. Digamos, el lunes salgo de paseo o me quedo aquí. A veces no hace falta decir muchas cosas o repetir las cosas. En el castellano, por ejemplo, no hace falta repetir las cosas. Si yo digo, el lunes salgo de paseo, esta es una proposición o un enunciado. Y también la otra proposición es el lunes me quedo a estudiar, pero fíjense que acá yo ya no puse más el lunes porque ya se entiende que estoy hablando del lunes. Entonces mi primera proposición, que le voy a llamar P, es el lunes salgo de paseo. Mi segunda proposición, que le llamo Q, es el lunes. Emanuel, ¿me quieres decir algo? Sí, te quiero preguntar por el símbolo de la disyunción. ¿Cuál es? Sí, decime. No, ¿cuál es su símbolo? Nomás porque el de la Y conjunción, acá por ejemplo, está. era la... Acá arriba puse. Ah, ya, ya. ¿Sí? Gracias. Es como la B corta. Es parecido al de la conjunción, solo que la conjunción era la B al revés y ahora es la B corta bien hecha. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos acá nuestras dos proposiciones. El lunes salgo de paseo, el lunes me quedo a estudiar. Estas dos son nuestras proposiciones. Nuestro conector es la disyunción, la palabra o, este es nuestro conector. La forma de simbolizar esto, simbolizamos, entonces, ¿cómo va a ser la forma de simbolizar? Tenemos nuestra proposición P, nuestra disyunción O, y nuestra proposición Q. Entonces va a ser P o Q. Esta es la forma entonces de simbolizar toda esta oración que teníamos acá. Lo simbolizamos de esta manera. Esa sería nuestra forma de simbolizar. Bueno, los ejemplos que tenemos acá. Vamos a ver el ejemplo 1 nada más, porque el ejemplo 2 es más bien para teoría de conjuntos. Y acá no todos dan teoría de conjuntos, entonces no les quiero tampoco complicar demasiado. Dice el ejemplo que tenemos en nuestro libro. Sea P el estudio francés de una universidad y sea Q, él, no es el estudio, él estudió, perdón. Y Q dice, él vivió en Francia. Entonces, P o Q es el enunciado. Él estudió francés en la universidad o él vivió en Francia. Esa es nuestra oración. En este caso, nosotros primero nos da la simbolización y después recién nos da esto escrito en lenguaje, digamos, en el castellano. Y nosotros acá lo hicimos al revés. Nosotros ya teníamos la oración y lo hicimos, agarramos a hacer la simbolización. Bien. Para la disyunción también hay un valor de certeza de la disyunción. ¿Cuál es el valor de certeza de la disyunción? El valor de certeza, acuérdense que es cómo yo sé si una disyunción es verdadera o es falsa. En la disyunción, el valor de certeza dice lo siguiente. Si yo tengo dos proposiciones unidas por una disyunción, la disyunción va a ser verdadera si por lo menos una de mis proposiciones es verdadera. Acá, ¿dónde está esto? Acá está, el valor 2 le llama a nuestro libro que ya se refiere a la disyunción.
Dice, si P es verdadero o Q es verdadero o si ambos son verdaderos, entonces P o Q es verdadero. Eso es lo que yo les dije. Si por lo menos uno de ellos es verdadero, entonces la disyunción completita ya va a ser verdadera. Y en otro caso, la disyunción va a ser falsa. Y dice, es decir, la disyunción de dos enunciados es falsa solamente si cada enunciado componente es falso. O sea, si los dos son falsos, solamente ahí va a ser falsa la disyunción. En cualquier caso, si aparece un verdadero en cualquier parte, entonces nuestra disyunción va a ser verdadera. Bueno, estamos con poco tiempo, así que voy a cortar esta reunión. Nos volvemos a conectar con el mismo enlace, chicos, ¿sí? Espero que me hayan escuchado.